¿qué tal amigos de Estamos Aquí? Les saluda Yolanda Fernández desde Habitar y Más. La idea era transmitir esto por otra vía, pero bueno, por detalles técnicos estamos transmitiendo aquí desde YouTube y luego nos vamos a enlazar al Facebook. Como hemos platicado, estamos en una sección que se llama Reflexiones Urbanas y agradezco mucho al periódico digital Estamos Aquí, porque lo que nos permite es hacer una serie de reflexiones sobre lo que está pasando en la ciudad de Mérida, en el estado también, pero sobre todo ir posicionando algunos temas que están muy relacionados ahorita con las nuevas estrategias y políticas que debemos de tener para el regreso a una nueva normalidad. Así que, bueno, voy a compartir la pantalla porque lo que nosotros hacemos son las reflexiones desde Estamos Aquí y ahorita les voy a compartir este artículo, que este artículo es sobre el diseño de la estrategia para regresar a una nueva normalidad después de la pandemia, ¿ok? Como les he estado platicando, esta es una serie de reflexiones que hacemos en el periódico digital Estamos Aquí. Y pues bueno, esta fue del 18 de mayo del 2020, pero de alguna manera están vigentes porque nos están demostrando cómo lo que empezamos a hacer desde cuando empezó la pandemia, para nosotros el confinamiento el 17 de marzo, abril, mayo, junio, julio, pues son una serie de acciones que tenemos que ir viendo cómo se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, que aunque estamos hablando de un periodo muy corto, es importante ver cómo evolucionan y sobre todo para tomar medidas muy, muy concisas sobre lo que representa esta nueva reactivación económica y sobre todo un tema que desde mi particular punto de vista adquiere suma importancia, que es el tema de la movilidad. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí son estas imágenes del transporte público. Estas imágenes fueron justo en el mes de diciembre del 2019, cuando había una actividad muy importante en el centro histórico. Y pues esta es la realidad de la movilidad en Mérida, en donde todo se concentra en una primera área central de la ciudad, en donde está el transporte foráneo, están las principales rutas de transporte que todas llegan al centro. Y bueno, vamos a platicar sobre en qué consiste esta reflexión, ¿sí? El transporte público para Mérida y el estado de Yucatán es uno de los temas prioritarios para garantizar calidad de vida y eficiencia urbanística. El regreso a la nueva normalidad representa una serie de retos y desafíos para los cuales nadie había pensado antes. Las calles del centro de la ciudad llenas de gente, entre las que están en los paraderos simulados sobre angostas aceras y los comerciantes ambulantes, pues eran los escenarios permanentes y son los escenarios permanentes de la vida urbana. Ahora estamos con el confinamiento, el distanciamiento social y los efectos de la pandemia. Se han tenido que ajustar las localizaciones estratégicas en los paraderos, las rutas y las capacidades de cada una de las unidades. Sin embargo, aún nos queda un gran camino para solucionar la movilidad en Yucatán, toda vez que las calles no han sido pensadas desde la visión integral que demanda la movilidad, al mismo tiempo que el sistema de transporte público opera en su mayoría de manera centralizada. Por tanto, en esta preocupación que todos tenemos por saber cuándo podemos nosotros regresar a esta, ahora sí que a esta nueva circunstancia, pues tenemos que empezar a preocuparnos primero por cuáles van a ser las estrategias que se necesitan para poder tener nuevas oportunidades de actividad económica de manera escalonada, como se ha estado haciendo, ¿no? Al menos deberíamos de saber que hay situaciones más complejas y profundas que se tienen que resolver con estrategias claras de comunicación social y de logística urbana de alto nivel ejecutivo, porque aquí creo que una de las partes importantes es que cualquier estrategia, cualquier idea que se tenga, que se desee implementar, pues depende de una estrategia clara de comunicación, de que la gente sepa de qué se trata y sobre todo de que la logística urbana tenga un alto nivel de ejecución, o sea, que lo que se planea se pueda llevar a efecto a la realidad y se perciba de que hay cambios y se están haciendo correctamente.
Para ello es prioritario que se establezca un protocolo de logística urbana en donde se precise la relación entre la capacidad que tienen las aceras del centro de la ciudad para que los usuarios guarden su sana distancia entre ellos, mientras esperan al camión o la combi o otro tipo de transporte. Acuérdense que ya esta semana ya entró en vigor la ley, una modificación en la ley del transporte, en donde se reconoce a los mototaxis y a las calesas. Y tenemos que esperar 180 días para que se emita el reglamento correspondiente, ¿sí? Entonces, bueno, esto implicaría colocar señalética en las aceras para indicar las posiciones seguras de cada usuario durante su espera. Ahorita ya se pusieron señaléticas para indicar, o sea, el camino, quién va hacia el norte, quién va hacia el sur, separar a las personas, pero sin embargo el tamaño de las aceras sigue siendo el mismo, ¿no? Si las manzanas del centro histórico son de 100 por 100 metros, eso significa que guardando la distancia de 1.5 únicamente podrían formarse hasta 66 personas al mismo tiempo que bloquean los accesos a los comercios y ocupan el espacio de los peatones. Porque además hay que considerar que la sana distancia del 1.50 está indicando un perímetro, o sea, a nuestro alrededor que debemos de guardar entre las personas, es la distancia de delante hacia atrás, a los lados, ¿no? Y para ello las aceras del centro de Mérida deberían tener cuando menos 1.50 para que una persona camine pegada al paramento y otra camine, ahora sí, de manera simultánea, pues casi al borde de la acera, ¿no? Por lo tanto, se requiere de un trabajo exhaustivo para comunicar a la gente sobre las acciones que se deberán de implementar para garantizar la seguridad y salud de los usuarios del centro. Ha llegado el momento en el que todas las ideas innovadoras sobre el tema del transporte, pues se tienen que poner a efecto en estas circunstancias, ¿no? Desde esta perspectiva es que se tiene que trabajar en el tema de la logística urbana para identificar cuáles son las rutas más demandadas, para establecer los paraderos en zonas estratégicas. A lo mejor llegó el momento de que algunas calles del centro deberían de convertirse peatonales para garantizar la sana distancia entre usuarios y tener acciones vinculadas con el transporte público, ¿no? De manera simultánea se requiere de un trabajo exhaustivo para comunicar a la gente sobre las acciones que se deberán de implementar para garantizar la seguridad y salud de los usuarios del centro. Ha llegado el momento en el que todas las ideas innovadoras sobre calles completas, movilidad segura y priorizar al peatón sobre el uso del automóvil, pues se tienen que implementar sin titubear. O sea, es cuando hablamos de que se requiere de una logística urbana de alto nivel de ejecución, o sea, lo que se dice y se piensa se tiene que llevar a la acción, ¿no? Y el Centro Histórico de Mérida es la prueba de fuego. Durante décadas hemos dejado que funcione de la misma manera, aún sabiendo de su ineficiencia. Y ahora, con las restricciones que nos impone la pandemia, tenemos que repensar y actuar proactivamente. Recordemos que la fuerza laboral y el recurso humano que activa las empresas, las industrias de la construcción, los servicios, así como el apoyo que todos necesitamos en nuestras casas y oficinas para cuestiones de aseo, jardinería, en fin, una serie de oficios que son indispensables en nuestras actividades diarias, pues en su gran mayoría dependen del transporte público. Y es ahora mismo en donde a todos nos debe de importar que el sistema de transporte público ofrezca un servicio seguro para que sus usuarios se mantengan sanos y puedan cumplir en tiempo y forma con sus actividades, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos las imágenes de los paraderos improvisados, ¿sí? En cualquier parte de la ciudad podemos encontrar esto. Y es también el momento de visualizar la complejidad de la movilidad urbana en el resto de la ciudad. O sea, no solamente en el centro, vámonos también a las diferentes partes de la ciudad. Y en todos esos paraderos, como mencionaba yo, improvisados en las aceras. Asimismo, hay que enfatizar que el transporte urbano solo es uno de los temas prioritarios de la movilidad. O sea, es uno de los tantos temas. Nos hace falta replantear qué va a pasar con las aceras, las ciclopistas, que ahorita es un tema que se está manejando a nivel internacional, en donde se le está dando prioridad a la movilidad no motorizada, precisamente para quitarle un peso al sistema de transporte público y para garantizar que las personas se puedan desplazar sin tener el contacto con los otros, ¿no?
el tema del diseño de los paraderos, ¿sí? Son toda una estructura que se debe de pensar de forma integral. En virtud de todo lo anterior, pues nos preguntamos, o bueno, yo lanzo la pregunta, ¿cuál es la estrategia para que la fuerza laboral más importante de la ciudad y el Estado se puedan incorporar a esta nueva realidad utilizando el sistema de transporte público? Creo que estos son los cuestionamientos que nos debemos de hacer todos desde una perspectiva de interés social, desde un posicionamiento en donde lo que nos importa no es en sí el transporte público, sino las personas que usan el transporte público y que gracias a ellas funcionan las actividades económicas de Mérida y del Estado. Entonces, pues, bueno, es esta la reflexión. Yo les invito a que nos acompañen todos los viernes a las 9:30. Estaremos utilizando las plataformas digitales para comunicarnos con ustedes. Vamos a estar compartiendo una serie de videos y yo creo que es muy importante participar y que dejen sus comentarios porque de esta manera enriquecemos la charla, ¿no? Y sobre todo el tema de la reflexión urbana, aquí estamos aquí en el periódico digital, es un espacio para ir conversando estos temas, ponerlos sobre la mesa, son opiniones, son puntos de vista que definitivamente requieren de las opiniones de todos ustedes para poderse enriquecer. Les agradezco mucho, soy Yolanda Fernández desde Habitar y Más. Gracias.